Número 4. Parece que ya está ahí Jorge. Me informan allá desde... Me informan que ya está Jorge. Me informan de dónde está Jorge. Me dicen que ya está presente. Vamos a presentarlo. Ortomolecular Sonora. Las vitaminas y el suplemento alimenticio que tu cuerpo necesita. Presenta. Charlando con los expertos. Diálogo por la paz con el doctor Jorge Pesqueira Leal. Buenas noches, Jorge. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Llegaste a la adolescencia en vacaciones. Te creció el bigote. Sí, fíjate que así casi como por arte de magia. Lo dejamos unos días y luego reactivamos el rostro. Pues ya ves, ¿no? O sea, un año que inicia y si es álgido. A ver, yo no estoy escuchando. A ver, que me diga la audiencia. Yo no escucho a Jorge, o lo escucho muy entrecortado. A ver, ¿qué nos dice la audiencia? ¿Qué nos dice la audiencia si nos está escuchando? Lupita, si tú me oyes, a ver, sácame a mí, por favor, y se va a mejorar la recepción de con Jorge. ¿Sí? A ver. Hola, ¿sí? Hola. Hola. Escuchas, Hola. te vemos y te oímos, Jorge. Te vemos y te oímos a ti. Ah, excelente. Bueno, pues entonces, iniciamos el año con sorpresa de toda índole. Sería de suponer que los meses de pandemia, casi un año, hubieran servido para reflexionar y de alguna manera delinear el horizonte como personas, como comunidad, como sociedad en el mundo. Sin embargo, pandemia. La pandemia es un fenómeno crítico, lo estamos experimentando todos. Sin embargo, si tú recuerdas, en marzo, cuando se instruye el aislamiento, se pensó, se expresó que serían tiempos de reflexión, que serían tiempos en los cuales nosotros tendríamos la oportunidad en casa de hacer una evaluación de nuestras historias de vida, del contexto en que vivimos y claro, en base a esto, mirar en lugar de un horizonte luminoso, un horizonte claro. Esto no ha sido así. Si observamos, no solo no hemos crecido como seres humanos, como personas. El mejor ejemplo es la violencia, y vuelvo a repetir, se manifiesta en todos los continentes y lamentablemente en la mayoría de los hogares, no solo de México, sino de todo el mundo. Qué difícil, qué complicado resulta para las personas hacer ese ejercicio de qué sucede con nosotros, qué sentido le encontramos a nuestra existencia, cómo es que podemos caminar juntos para edificar, para construir una cultura de paz. Se repite una y otra vez cultura de paz. Y mira que los tiempos que vivimos, de nueva cuenta, nos dan una oportunidad. Quédate en casa, fue el discurso de meses. Luego salimos, continuamos haciéndolo y el discurso de nuevo es, quédate en casa. Si nos vamos a quedar en casa para comportarnos como lo hemos hecho
en las relaciones interpersonales en la familia y en las relaciones que tenemos con las personas con las que interactuamos fuera de casa, pues no vamos a aprender. No vamos a crear o a generar una nueva hoja de ruta para nosotros como personas en lo individual y para la comunidad en la que estamos inmersos. Mira que si reflexionamos sobre las especies vivas y nos colocamos entre estas, salimos reprobados. Es increíble que si nosotros nos comparamos en la interacción, en la convivencia, con mamíferos marinos, como los delfines, con mamíferos como por ejemplo los gorilas, con aves incluso, como los córvidos, con insectos, como por ejemplo las hormigas o las abejas. Miramos que una constante de las especies es la convivencia. Y es una convivencia que, si bien es cierto, se da en el marco de la supervivencia, también cierto es que la manera en que se acogen un pulpo y su familia, un cocodrilo y su familia, un córvido y su familia, y así sucesivamente, vamos a encontrar experiencias, por ejemplo, como el lobo gris, que permanece unido a su pareja a lo largo de toda su vida. Otras especies que conviven, quienes son los progenitores con su crianza, hasta incluso pasada la adolescencia. ¿Y nosotros qué nos sucede? Mira la familia, cómo las estadísticas mundiales muestran, sobre todo en los últimos 10 años, el desdén por esta institución fundamental. Más del 50% aumentaron los divorcios en esta década pasada. Menos del 25% de las personas que deciden unir, hacer una relación, tener descendencia, contraen matrimonio. No porque el matrimonio sea la panacea, simplemente porque es un acto formal de convivencia. Porque cuando este acto formal no se produce, si no hay suficiente madurez, las personas se encuentran como algo light, como algo muy superficial, la convivencia. Es increíble que mamíferos, aves, reptiles, si tú miras a la mamá cocodrilo, por ejemplo, cómo cría, y alguna vez lo hemos comentado, ¿no? Cómo cuida de sus huevos, cómo mantiene a sus crías a su lado. Y nosotros, con la violencia intrafamiliar en aumento, con la mala educación que reciben nuestros hijos y nuestras hijas, con la forma en que nos relacionamos los adultos. Estamos viviendo, no tengo la menor duda, tiempos, sí, lo hemos dicho más de una ocasión, de incertidumbre, pero también tiempos muy difíciles para la humanidad. Basta volcar la mirada hacia los Estados Unidos, mirar el suceso reciente del 6 de enero en el Capitolio, donde se supone se encuentra la democracia ideal en el planeta. ¿Cómo nos comportamos? No puedo compararlo con nuestro cerebro primitivo, porque la expresión es más burda. La expresión es de inhumanidad, es de indiferencia frente a lo que debería ser valioso para los seres humanos. ¿Qué tenemos que volcar la mirada? Hacia otras especies, hacia los delfines, hacia los cóndores, hacia tantos animales que cuidan de su entorno, sin ser entes pensantes, que cuidan de su descendencia, en ocasiones incluso en equidad de género, ambos, y a la vez con su crianza guiándola a lo largo no de un año o dos,
¿Y nosotros? ¿Y nosotros qué estamos haciendo por nuestros hijos, por nuestras hijas? Mira, el 20 de noviembre de 1989 se firmó la Convención de los Derechos del Niño. Y el 21 de septiembre de 1990, México la ratificó. Yo me doy de topes contra la pared para identificar cuál pudiera ser nuestra carta de navegación. ¿En qué hay consenso en el mundo? Y mira que el único tratado que se ha firmado por todas las naciones reconocidas por Organización de Naciones Unidas, con excepción de Estados Unidos, es la Convención de los Derechos del Niño. Es decir, de los derechos del niño, la niña y adolescente. Y es ahí donde quiero hacer hincapié, porque si todos los países, a excepción de Estados Unidos, han ratificado esta convención, veamos en el texto de la misma qué se señala como prioritario, como primordial, como esencial para nuestra sociedad. Dejémonos de cosas y basta de nosotros mismos conspirar contra la organización familiar, más allá de si existe o no un documento escrito. Y ahí, en el preámbulo de la convención, claramente se señala que el elemento fundamental y medio natural para el desarrollo y para el bienestar de nuestra especie es la familia. Y ahí mismo se señala que el niño, la niña, adolescentes, deben ser criados en el espíritu de la paz, en el espíritu de la dignidad, en el espíritu de la comprensión y de la tolerancia, de la igualdad y la libertad. Es decir, a lo que me refiero es que hay textos como este, que es el único que ha sido firmado, con excepción de Estados Unidos, lo repito, por todas las naciones del mundo, donde hay un consenso de cuál es la misión, cuál es la función de esta institución fundamental y básica. Conspiramos en tiempos que vivimos, que no cuidamos, que no arropamos, cuyo ambiente es de riesgo. Ya lo hemos dicho más de una ocasión. Pero si tuviéramos que hablar nosotros de un neocontrato social, no tengo la menor duda que ahí estaría, en el espacio que le corresponde, la familia. Y ahí también estaría qué hacer desde el contexto internacional. Los objetivos de Organización de Naciones Unidas para 2030 se nos deshacen entre las manos. La pretensión de llegar a un mundo con las características imaginadas por Organización de Naciones Unidas se aleja cada día más de la realidad. Debemos comenzar por desde Organización de Naciones Unidas, desde los países, desde los estados o provincias, desde los municipios y pequeñas comunidades, a repensar que es solo y únicamente desde la familia donde podemos construir sociedades pacíficas, sociedades en las que el orden no sea el mazo, sino que el orden sea producto de la necesaria y básica, sana convivencia entre las personas. En ese sentido, creo que como transitamos ahora y en este nuevo encerrarnos frente a la realidad que estamos viviendo, si nos resistimos a dar pie a que somos entes pensantes, que somos entes capaces de reflexionar sobre nosotros mismos y sobre la realidad, difícilmente esta segunda fase va a ser de ayuda. Hemos visto la tragedia en Estados Unidos de COVID-19. Hemos visto la tragedia en México. Aún el presidente López Obrador,
con toda la aprobación que tiene. No es escuchado. Más de una ocasión ha pedido que nos quedemos en casa. También ha pedido que sea en casa, donde las personas tengamos condiciones para interactuar como humanos, no como bestias salvajes. Pero la violencia intrafamiliar, pero esa manera errática de relacionarnos, y esa manera errática de relacionarnos es lo que está produciendo lo que miramos a nuestro alrededor. ¿Sabes tú, igual que yo, que simbólicamente nos comunicamos los seres humanos y a partir de esa comunicación vamos generando o construyendo la personalidad de cada uno de nosotros? Mira cómo construimos nuestra personalidad. Mira a tu alrededor y démonos cuenta de que no es ese el llamado, o que no es esa la aspiración, o que no es ese el sentido de nuestra existencia. No podemos ser seres que colisionamos cuando se supone que el neocórtex, cuando se supone que nuestra corteza cerebral vino a llevarnos a una etapa más evolucionada. Y vuelvo a señalar, tenemos tanto que aprender de un cocodrilo. Tenemos tanto que aprender de un gorila. Tenemos tanto que aprender de una hormiga. Tenemos tanto que aprender de especies que sentimos tan alejadas de nosotros. Y basta con que se observen científicamente, que ya se ha hecho durante mucho tiempo, para que nosotros de la simple lectura constatemos que ellos no están en colisión con su medio ambiente, que nosotros sí estamos en colisión con el medio en que vivimos, con la naturaleza. Creo yo que este inicio de año debe ser de reflexión en casa. Ya no lo ha sido, o tal vez en muchos hogares sí, pero quienes no han tomado el tiempo, quienes no han tenido la oportunidad de sentarse con sus seres queridos y redefinir un neocontrato familiar. Un neocontrato familiar significa la manera en que hemos convenido hasta ahora. Las relaciones interpersonales no son exitosas. Esto de que una familia es el espacio donde se prodiga el amor, la felicidad, la comprensión, es un discurso. Y puede ser incluso un discurso de superación personal. No, este tema tiene que pasar del discurso a los hechos. Y a los hechos solo se pasa cuando estamos conscientes, miramos a nuestro alrededor y miramos nuestro espacio inmediato y nos damos cuenta, precisamente porque tenemos este cerebro cognitivo, de que estamos errando y de que todo lo que hacemos que nos daña, que nos intoxica o que daña o intoxica a nuestros semejantes es algo reprobable y no va por el bien de nuestra especie. Si esto sucede en un hogar de 5 personas, de 3 personas, esto sucede en una nación de 20, 50, 100 o 1000 millones de habitantes, si esto pasa en el planeta con 7.700 millones de seres humanos, vaya que si el reto es mayúsculo. Comencemos entonces por un neocontrato en casa. Vayamos especificando qué deseamos y qué pasa si aquello que deseamos no se produce, porque nosotros somos los propios conspiradores de aquello que esperamos y queremos y deseamos que sea para bien de nuestra familia. No estamos haciendo bien la tarea. Repito, un neocontrato social de calado mundial es indispensable. Y mientras tanto, ustedes, yo, todas las personas que tengamos oportunidad de hacer este ejercicio, un ejercicio que es sencillo,
pero que nosotros mismos somos los que contradecimos esa viabilidad que tenemos de cambiar lo que nos daña en nuestro cuerpo, lo que nos daña en nuestra mente, lo que nos daña en nuestro espíritu. Somos como ciegos, pero miramos. Y sin embargo, es una decisión voluntaria ser ciegos. ¿O qué sucede con nosotros? Nadie merece vivir, nadie merece estar en un espacio donde los demás no respetan su dignidad, independientemente de la edad. Y el cobijo que es el hogar, esa célula primaria de la sociedad, debe hacer su tarea. Pero no es algo abstracto, es algo que compete a cada una de las personas que me escucha, a cada una de las personas que me mira. Y claro, yo me esfuerzo por en lo personal ser ejemplo, no fuera de casa, en casa, y sentir que transito y que transitamos juntos, codo a codo en casa, en una familia democrática, para hacer realidad, que tenga vigencia este señalamiento de la Convención de los Derechos del Niño, que la familia es un espacio de amor, de felicidad y de comprensión. Vaya reto, Jorge. Vaya reto. Mucha razón, nos dice ahí María Díaz Flores, en lo que hace notar en que hemos decrecido como humanidad. Y mira, que lo digas tú que, pues, que tienes mucha experiencia, que has visto no solamente cuestiones en nuestro país, sino en varias partes del mundo. Nos dice aquí Liliana Miranda Anduro, dice qué importante un nuevo trato y renovarlo, un nuevo contrato y renovarlo cada año. Pero en muchas familias hay mucho miedo de hablar, de poner las cosas en la mesa. Quizá oír su historia familiar que nunca se hizo y no se sabe cómo. Efectivamente, de alguna manera, tú sabes, Jorge, como abogado que eres exitoso, doctor en Derecho, que hay tratos de facto, ¿no? Así es. Tratos de facto. En muchas empresas de facto, no dure jurisconsultos. Entonces, todas las familias, me parece a mí, ¿sí?, tenemos un contrato de facto que se ha ido construyendo desde los primeros días de convivencia de la pareja, después con los hijos, etcétera. Pero hace falta ese, como dice ahorita Diana Miranda, traerlo a la mesa y decir, a ver, hemos estado funcionando con este contrato de facto, ¿sí?, en la vía de los hechos. ¿Qué nos gusta? ¿Qué no nos gusta? ¿Qué le quitamos? ¿Qué le ponemos? ¿Qué le cambiamos? ¿Sí? Se nos olvida a veces que matrimonio civil es un contrato. Al final de cuentas es un contrato, ¿sí? Y no se valora. Entonces, la familia que se funda es basada en un contrato legal, jurídico, estatal, de gobierno, vamos a decir, creado por el gobierno, ¿no? ¿Te acuerdas cuando se leía en las bodas civiles, se leía la epístola de Melchor Ocampo? ¿Sí? Sí. Que de alguna manera era un compromiso que se asumía, se retiró porque ya no fue acorde a los nuevos tiempos, no debe ser así. Entonces, creo yo que, como bien dices tú, Jorge, coincido contigo, en la que valdría la pena es que se, de manera en la vía de los hechos, de facto, ¿sí?, lo socialicemos, lo verbalicemos y ver cómo lo mejoramos. Sí, y mira, en efecto, o sea, no hay duda de que lo deseable es que el Estado, la nación, sea quien establezca y delinee políticas públicas que lleguen a todos los confines de una nación. Porque ya ves tú que es muy fácil hablar de la familia, pero es muy complejo, porque la realidad que viven quienes ahora nos escuchan y quienes no lo hacen es muy diferente. Y ese espacio se clama por ayuda sin saberlo o silenciosamente por adultos que no saben
ni cómo guiar ellos su propia vida, con más razón tienen dificultad para hacer lo propio con su descendencia. Entonces, esa inestabilidad familiar, ¿no?, en buena medida tiene que ver con un analfabetismo que permea a la sociedad en su conjunto. Y es un analfabetismo que no tiene que ver con la instrucción formal que nos da incluso un título profesional. Tiene que ver con esta dificultad que tenemos los seres humanos de poder desarrollar ese potencial que traemos con nosotros mismos. Si ese apoyo, si esa ayuda no la provee el Estado, bueno, hagámoslo nosotros. Somos una comunidad pequeña, muy pequeña, cada familia. Pero lo que podamos hay que hacerlo. Hablar es muy importante. Si en ocasiones hablar nos genera una dificultad, pues intentémoslo de manera distinta. Pero alguien en casa debe ser el que diga: yo considero que conversar sobre cómo hemos transitado hasta ahora y lo que queremos hacia adelante es importante y es prioritario. Es increíble cómo esa mesa que está ahí en todas las casas es una mesa que solo se utiliza para alimentarse y para distanciarse a través de las redes. Es increíble cómo ese espacio de convivencia, donde precisamente se puede enriquecer el amor, se puede enriquecer todo aquello que hace a que podamos nosotros sentir que nos estamos realizando como seres humanos, no se aprovecha. Y no se aprovecha por ese analfabetismo en buena medida. Y por esa razón, unos y otros debemos apoyarnos, debemos ayudarnos. Y es ahí donde entran precisamente todos estos elementos de mediación, justicia restaurativa, etc. Es decir, nosotros por nosotros mismos debemos encontrar fórmulas que nos permitan mejorar la interacción en los espacios donde convivimos. Levantarnos por la mañana con esa mentalidad y convertirla en actos. Convertirla en actos no es sencillo, porque ese miedo que incluso nos aterra y ese muro inconsciente que nos incomunica con los demás, debemos derrumbarlo. Es indispensable ser disruptivos, porque el modelo de familia que actualmente impera, particularmente en México, no está dando de sí lo suficiente. Una familia democrática no es fácil construirla si los actores no tienen las condiciones mínimas, básicas, incluso de satisfacción de sus necesidades primarias de supervivencia. Sin embargo, que intentemos entre todos hacer lo que en nuestras manos está para mejorar día a día, paso a paso, con claridad de miras. Eso es muy importante. Tu programa tiene excelentes protagonistas que nos hablan de cualidades del ser humano, que nos hablan de habilidades cognitivas del ser humano. Es decir, es una beta maravillosa tu programa para que lo utilicemos como un espacio de aprendizaje en el que lo que escuchamos, una vez que concluye el programa, lo ponemos en práctica en casa. No nos esperamos ni lo convertimos en un acervo de conocimiento. Lo convertimos en algo que nos va a generar una respuesta, la que fuere. Recordemos los elementos de la comunicación. Nadie puede no comunicar. Todo es comunicación. En ocasiones, incluso, si nos cuesta tanto verbalizar en casa, pues a través de gestos, a través del lenguaje no verbal, podemos expresar tanto con una mirada, con un movimiento corporal, y tal vez ese sea el primer paso de los que están por venir, que tienen que ver con una muy rica, muy intensa interacción verbal. Sí, y muchas gracias, Jorge. Y como siempre, también nuestro auditorio tiene sus opiniones muy cercanas. Luz de Lourdes nos dice familia democrática, ojalá logremos. Mariano Zúñiga Suárez, extraordinaria intervención. ¿Sí? Laura Gutiérrez nos dice
A ver, Lupita, la familia es la primera institución que debe renovarse y respetarse como el primer acercamiento a la convivencia social. Sin duda, Laura. Así es. Marcela Elizabeth Caballero, la influencia cultural y social es muy importante porque a veces esta disparidad general y roles preestablecidos, efectivamente. Así es. Tenemos ella Mariano Zúñiga. Suárez, gracias por compartir, doctor. Tus intervenciones me inspiran a seguir en este camino, aprendiendo, gran compromiso con la sociedad para seguir interviniendo y vivir en armonía. Pues muchas gracias a quienes se reportan y que nos dan su pensamiento, Jorge. Esto y más inspira tus intervenciones y te agradecemos mucho tu participación. Gracias, muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muy bien con el bigote, ¿eh? Muy buen bigote. Dan ganas de dejármelo a mí también. Sí. Gracias, Jorge. Hasta el próximo jueves. Jorge Pesqueira Leal. Y luego tenemos ahí otro, Liliana Miranda nos dice, fabulosa. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ti, Luz. Gracias. Fabulosa participación del doctor y siempre da propuestas de solución, efectivamente. Como él decía, no es solamente la cuestión teórica, sino también la cuestión práctica, el hacer. Y no es sencillo, nada es sencillo, nada de lo que vale la pena es sencillo, pero pues hay que empezar. Él hablaba ahorita de 7,700 más o menos millones de personas en la Tierra, en todo el planeta, pero pues hay que entrar con lo que tenemos aquí cerca. Café Tatiasca. El café del señor. Disfruta de un auténtico café 100% orgánico. Sembrado, cultivado y cosechado por mujeres nahuas en la sierra de Zongolica, Veracruz. Disfrútalo mientras te ponen bella en Ludic Salón. Y solicítalo al 622-3332-32. Café Tatiasca, auténtico cultura. Ahí tenemos, Lupita, otro escrito ahí de María. ¿Qué nos dice María? Gracias, doctor. Buenas noches, gracias a ti, María, por comunicarte. Bernelú, Priego, excelente intervención. Coincidimos, Benelú Priego. Felicidades al doctor Pesqueira. Muchas gracias. Al mundo de las vitaminas. Nutrición ortomolecular ayuda a obtener una nutrición óptima de acuerdo a tus características personales. No existen enfermedades, solo deficiencias nutricionales. Visítanos en Facebook @ortomolecularsonora o escríbenos al correo electrónico ortomolecular.sonora@gmail.com. Te atiende la terapeuta Lilia Diana Miranda, diplomada en acupuntura, homeopatía y biomagnetismo. Fórmulas originales.